Bueno, gracias Nicolás por venir y traer tus investigaciones, que son siempre interesantes, a veces un poco complejas de transmitir, por todo esto que tiene que ver con la ética, con la filosofía, que bueno, es un plano de abstracción importante en el conocimiento, ¿no? Así es, sí. No sé cómo lo sientes para vos, que es más familiar. No, pero es así, estoy acostumbrado a la docencia y también acostumbrado por lo tanto a tener que dar amplios ejemplos y todo para hacer un poco más accesible la filosofía, ¿no? En el libro que vamos a tratar un poquito más adelante, le dedicas el libro y el trabajo al filósofo Skolnik, ya fallecido, y que tuvimos por suerte la posibilidad de entrevistarlo aquí, y que en tu caso particular no solo fue maestro, sino también hay una carrera en la docencia que de alguna manera la estás continuando. Sí, por supuesto. Realmente debería decir esto, él fue para mí mi maestro al menos, ¿no? En el sentido más pleno de la palabra. Aparte fue mi director de tesis de licenciatura, de tesis doctoral. De hecho, este libro resulta de mi tesis doctoral que él dirigió. Pero realmente su función para conmigo, digamos, trascendió el ámbito propiamente académico, en el sentido de yo haber aprendido de él hasta charlando en un pasillo, digamos, ¿no? Es decir, no solo en las instancias previstas por la universidad, ¿no? En las clases o bajo dirección, etcétera, ¿no? Realmente era para mí un filósofo de primer nivel, que en vida al menos no llegó a ser lo suficientemente conocido como debería, ¿no? Si bien en Tucumán es muy conocido, por supuesto, pero realmente era un filósofo excepcional, aparte una persona que estaba pensando reflexivamente las 24 horas del día. Podía reflexionar sobre un vaso de agua, sobre la lluvia, sobre el Parque 9 de Julio, es decir, cualquier objeto mucho más, su mundo era mucho más amplio que el mundo de los grandes filósofos, ¿no? Que es lo que se espera de un profesor universitario. ¿Qué enseñanzas? Seguro que muchísimas, pero ¿podés citar alguna situación puntual, concreta, donde sentiste que te estaba transmitiendo algo importante y que después te quedó como registro y lo aplicaste? Bueno, muchas de esas, muchísimas. Por suerte pude compartir, digamos, con él desde el año 95 hasta el año 2010 que falleció, es decir, siendo adscripto a sus cátedras como estudiante, después perteneciendo a una de ellas y ahora incluso a la otra, a la de ética propiamente. Cito un ejemplo cualquiera de una situación, porque hay, insisto, muchas. Él, como decía, estaba reflexionando a cada paso, y me acuerdo una vez que cuando yo era quizá alumno de ética o iba en calidad de adscripto o estudiantil, que él siempre iba viendo por los pasillos los carteles, ¿no? Y así con cierto aire con ironía. Sí, lo miraba con mucha, así como quien mirar algo, haciéndolo como objeto de estudio, ¿no? Y después hizo reflexiones muchas veces eran irónicas, pero en este caso por ejemplo, era la década del 90, la época, digamos, del menemismo y la época del mayor consumismo, principios de los 90, y había un cartel que sinceramente bueno, yo no lo vi de hecho, pero era sobre una cosa donde se apelaba a la solidaridad. Y su comentario cuando llegó a la clase fue, al pasar antes de comenzar propiamente el dictado, o sea, llegaba unos minutos antes y charlaba un poco con los alumnos, era que la publicidad, digamos, la propaganda esa estaba mal dirigida porque apelaba a un valor que no estaba vigente en ese momento en la cultura, sugiriendo un poco que la propaganda y en general la publicidad debe apelar a los valores vigentes para ser exitosa, por supuesto movilizándolos hacia el objetivo puntual que se quiere vender o que se quiere promocionar, y la solidaridad no era uno de ellos en ese momento al menos. Era una época muy individualista, recordemos, ¿no? Y bueno, ese comentario era muy, como miles de otros, eran muy estimulantes, ¿no? Para comenzar una clase de filosofía, ¿no? Como que ya se comenzaba en un clima, como diciendo, ahora vamos a pensar, vamos a reflexionar colectivamente, ¿no? Entonces esas cosas, bueno, a lo largo de los años, sus comentarios muchas veces al margen incluso de las materias que enseñaba, se iban sumando y iban proporcionando nuevos elementos para ver distintas cosas, porque eso enseña a ver otros elementos de la realidad, cosas que uno por ahí no le da importancia.
Y lo interesante de esto que estás planteando es cómo a partir de un objeto o de un... Bueno, ahí estaba en juego el discurso también, pero sí, claro, de un decir que tiene que ver con la vida cotidiana y que puede pasar desapercibido para muchísima gente, a él le daba pie para filosofar. Sí, totalmente. Entonces esto llama la atención, como a mí me llamó la atención en una oportunidad de leer un periódico local, un artículo sobre la bicicleta, o sea, sí, sobre el andar en bicicleta. Sí, virtudes de la bicicleta. Virtudes de la bicicleta. Bueno, entonces este tipo de cuestiones que hablaba de una libertad en la mirada del mundo y en posibilidad de pensar y de elaborar conocimiento a partir de eso, ¿no? Totalmente, aparte era un pensador muy original, ¿no? Es decir, no necesitaba leer, supongamos, no sé, Heidegger, Kant, que digan sobre algo para hacer un pequeñísimo aporte o quizá ninguno y solo reproducir como a veces pasa. Efectivamente, le gustaba andar en bicicleta y eso le suscitaba reflexiones sobre el mecanismo de la bicicleta y todo lo que implicaba, y así como la bicicleta de otros objetos también. Uno de su último libro se llama Parque 51, haciendo alusión a la famosa lapicera. Y bueno, y así con otro objeto, la máquina de escribir, también dedicó un pequeño ensayo. Y así. Estás compilando obras de Skolnick para publicar un libro, algo me comentan. Sí, ya está en imprenta incluso el libro. Lo compilo junto con mi hermana, que también es doctora en filosofía, Natalia Sabadiker, y se va a llamar El legado filosófico de Samuel Skolnick, y combina, digamos, fundamentalmente dos cosas, después hay otros agregados, pero combina ensayos seleccionados de Lito Skolnick que no han sido publicados en sus libros anteriores, y que a la vez merecen realmente ser publicados y leídos, que son muy buenos, algunos publicados en el diario La Gaceta o en otros, o en distintas actas de congreso, y que por lo tanto son poco accesibles, digamos. Algunos que otros inéditos. Que ya estaban editados de alguna manera. De alguna manera, pero pero perdidos en libros de acta, o en un diario, ¿quién tiene un diario de hace 15 años? Entonces, ¿y en libros de actas, qué es lo que conseguían? ¿Ensayos en libros de actas? No, libros de actas me refiero a cuando él participó en un congreso y con un trabajo que eso es bueno, y que después se publicó en una publicación de congreso. Exactamente, eso es lo que se llama libro de actas. Y después la otra parte del libro son, creo, si no recuerdo mal, 10 ensayos sobre la obra de Skolnick, sobre distintos aspectos de la obra de Skolnick, donde escribe mucha gente, algunos que hemos sido sus discípulos o exalumnos, colegas. También escribe, por ejemplo, Ricardo Maliandi, que es un especialista en ética y doctor en filosofía, uno de los principales especialistas en ética de Argentina. Y bueno, y después hay un par de entrevistas a Skolnick, una en el diario La Nación, otra en La Gaceta, de la época del año 83, la de La Gaceta cuando presentó su primer libro, que era Algunas Claves. Y bueno, y así alguna que otra semblanza, bueno, así como para completar un poco una imagen de Skolnick. Tiene un poco el sentido de homenaje y también el sentido de difundir su obra, que, insisto, no ha sido, a mi juicio, suficientemente difundida o valorada como merece, ¿no? Uno de los grandes filósofos argentinos para mí fue. Y están difundiendo también su obra por internet. Sí, sí.